La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es justo, Dios es inmutable, Dios es omnipotente, Dios es nuestro Padre. Él vive en nosotros, nuestros cuerpos son su templo. Permitámosle obrar en nuestra vida, que sus planes, sus propósitos se cumplan en nosotros. Los planes de Dios para nosotros son planes de bienestar y no de calamidad. Pensemos los pensamientos de Dios. Cambiemos nuestra forma de pensar. Pensemos en grande. La Biblia dice, en el libro de los Salmos, el capítulo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es bienaventurado, es feliz la persona que se deleita en los mandamientos de Dios, que medita en la ley de Dios día y noche. El Señor le dijo a Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pensemos los pensamientos de Dios. No basta con leer la Biblia, debemos leerla, por supuesto, pero aparte de ello, debemos interiorizarla. ¿Y cómo la interiorizamos? ¿Cómo es que nuestro espíritu se llena de la palabra de Dios? A través de la meditación, meditando en la palabra de Dios. Esto es lo que transforma nuestra mente. La meditación en la palabra de Dios nos llena de los pensamientos de Dios. Nuestra manera de pensar cambia. Si pensamos en grande, las obras serán maravillosas. Nuestros resultados diarios serán milagrosos. El Señor Jesucristo nos enseña a pensar en grande. Nuestro pensamiento es la arcilla con la cual formamos todas las cosas. Si pensamos pequeño, las pequeñas cosas serán nuestra posesión. El Señor Jesús nos enseña a pensar en grande. Él pensó en grande. Él pensó en grande cuando le dio de comer a una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar con las mujeres y los niños. Solo había unos pocos panes y unos pececillos. Pero el Señor no se limitó ante la situación, ante el reto que había frente a Él. Él no se limitó a los pocos panes y los pocos peces. Él vio más allá de lo que veían los ojos naturales. Los discípulos declararon, ¿qué es esto para tan grande multitud? Los discípulos solo vieron lo físico, pero el Señor Jesús vio más allá, vio con los ojos del Espíritu y vio la fuente de provisión al Padre. Él pensó en grande, no solo en alimentar unos 5 o 10 hombres, sino pensó en darles a toda aquella multitud lo suficiente para comer y que sobrara. Y así fue. El Señor Jesús pensó en grande cuando estaba en Caná de Galilea y lo invitaron a aquella boda. Se había acabado el vino. La familia anfitriona estaba en serios problemas. Había llegado el día principal de la fiesta, como era la boda. No había vino, pero el Señor pensó en grande. Él dijo, llenen esas tinajas de agua. Y cuando sacaron el agua de la tinaja, ya no era agua, sino era vino. ¡Qué milagro!
El Señor Jesús pensó en grande cuando echó fuera a los demonios del endemoniado gadareno. Él lo vio esclavizado por esa legión de demonios. Un hombre loco, viviendo en los sepulcros. Pero el Señor vio en ese hombre el potencial, el gran evangelista que ganaría posteriormente 10 ciudades, o sea, Decápolis. El Señor echó fuera a esa legión de demonios. El hombre fue liberado y se convirtió en un discípulo del Señor fructífero, llevando la palabra por todos aquellos lugares. El Señor Jesús pensó en grande cuando ordenó a Pedro que echara la red para pescar allí en aquel lago. Capítulo 5 del libro de San Lucas. Estos pescadores habían lanzado la red toda la noche. Estaban frustrados, ya estaban lavando las redes para regresar a casa sin ningún pescado. Pero Jesús pensó en grande y le dijo: Pedro, echa la red. Y cuando Pedro obedeció, atrapó una cantidad de peces como jamás en su vida lo había hecho. Cuando lanzó la red, hubo tantos peces que llenaron 2 barcas y las barcas se hundían. ¡Qué milagro! Jesús pensó en grande cuando nos dio la orden de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El Señor Jesús cree en nosotros. Y Él nos dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El Señor está pensando en grande, en que todo el mundo escuche el evangelio, se convierta y se salve. Así como el Señor Jesús pensó en grande durante su ministerio aquí en la tierra, nosotros también podemos pensar en grande. No tengamos temor. Nadie puede impedirnos este privilegio divino de pensar en grande. Pensemos que nuestra salud mejora. Pensemos que el dinero aumenta. Pensemos que nuestro hogar es feliz. Pensemos que el negocio prospera. Pensemos que todo saldrá bien. Pensemos que podemos pagar todas las deudas. Pensemos en grande. Eliminemos esos pensamientos pequeños de temor, de duda, pensamientos esclavizantes. Pensemos los pensamientos de Dios. No hay límites para pensar. Jesús pensó en grande. Pensemos como el Señor Jesucristo piensa, porque tenemos su mente. Si pensamos en grande, cosas grandes vendrán a nuestra vida. Una vida de milagros nos espera, pero hay que renovar nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el Señor, Efesios 4:23. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Dios mío, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te pido en esta hora que manifieste tu poder ilimitado sobre cada oyente, sus familias. Declaro libertad para los cautivos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús revoco toda palabra de maldición que está afectando la vida de los oyentes, de mis hermanos. Ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que toda confusión mental, toda perturbación que el enemigo ha puesto para esclavizar, ahora ese espíritu malo salga y la mente sea completamente libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Extiende tu mano, extiende tu poder. Tócanos, Señor, y renueva nuestra mente. En el nombre de Jesús, declaro sanidad, liberación financiera para los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.